INSAM, arquitectura y diseño de espacios acústicos, diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación, radio y televisión. Salas de ensayo, auditorios y cine hogareño. Mediciones y ventas de materiales acústicos. INSAM, ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio. Hola amigos, hola amigas, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al único, al mejor programa de música que en realidad ustedes vieron que en las últimas temporadas fue mutando la cuestión musical. Es decir, la música siempre está omnipresente en este ciclo, pero fue mutando hacia charlas así entre amigos, con gente de la política, del espectáculo también, del deporte, de todo. La cuestión es tener este espacio cortito de media hora donde charlamos de lo que sea. Pero bueno, hoy es un día muy especial porque nos visita alguien especialmente desde Chicago, que tiene una larga trayectoria junto a los blueseros más importantes de la historia de ese estilo musical. Pero antes de meterme de lleno a la nota, quiero contarte que están quedando muy pocas entradas para los que me están siguiendo en las redes sociales para el tributo a Carlos Santana que vamos a hacer el 26 de mayo en el Club Lucille. Así que apúrense a sacar en Pass Line las entradas porque ya quedan muy poquitas. Bueno, dicho esto, vamos a dar comienzo al invitado que tenemos del día de hoy. Él es un bluesero que ha tocado con todo el mundo, tiene una formación al lado de, no sé, de blueseros como John Primer, como James Cotton, el armonicista, durante muchos años violero de ellos, un gran violero, un gran cantante, así que tengo el honor, el placer, junto a su traductor, de recibirlo acá en nuestros estudios. Con ustedes, Tom Holland. Bienvenido. Please welcome to Chance Session. Oh, thank you very much for having me, Diego. It's a really pleasure for us. For me as well, for me as well. Thank you. Muchas gracias por tenerme, es un placer para mí también. Bueno, ya que estamos, Juan Urbano nos va a ayudar, nos va a dar una mano con la traducción. Bueno, me gustaría que él nos cuente cómo inició su trayectoria en el blues en su ciudad natal, Chicago. Diego wants to know, how do you start your career in Chicago? I started sneaking into blues clubs when I was 15, 16 years old, like the Checkerboard Lounge. A buddy guy used to own that. And I used to sneak in there, and that's where I met John Primer and Magic Slim. Cuando tenía entre 15 y 16 años empezó a colarse de alguna manera, porque no era la edad permitida, en los clubes de blues de Chicago, como por ejemplo el Checkerboard Lounge, que en ese momento el dueño era Buddy Guy, y ahí conoció a Magic Slim y a John Primer, que eran los que tocaban habitualmente. ¿Cómo fue que empezó en la guitarra y no, por ejemplo, en la armónica o en la batería? ¿Cómo eligió la guitarra? How was your decision to play guitar instead of harmonica? Or... I had seen Eddie Van Halen on TV and said, that's what I want to do. and then I realized my fingers didn't move that fast. Vio a Eddie Van Halen en la televisión y bueno, dijo, eso es lo que quiero hacer, pero después se dio cuenta que sus dedos no eran tan rápidos para hacer eso. Bueno, hay algo que a mí siempre me interesó mucho, es la cuestión de raíz del blues, que es de la gente, el blues originalmente es afroamericano, ¿no es cierto? Y más que nada en Chicago, que son todos los blueseros mayormente afroamericanos. ¿Cómo lo recibieron a él siendo un caucásico, por ejemplo? There's something that always strikes Diego's attention, that blues music is a roots music. Yes. Of course, African Americans are the originators, and he wants to know how they treat you being a white guy. You know, they've always treated me very well. You know, I was, you know, they accepted me very, very quickly when I started coming around, because they saw that I loved the music and that I had an understanding that a lot of
a lot of other white people didn't have. So they kind of accepted me and took me in as their own. Siempre lo trataron muy bien, lo recibieron muy bien porque se dieron cuenta que él tenía un conocimiento, una pasión por la música que otros músicos blancos que se acercaban al blues no lo tenían. Entonces de esa manera fue que lo aceptaron de buena manera. ¿Y cómo fue que le entró al blues, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, o sea, le gustó Van Halen, pero se dedicó al blues. ¿Cómo fue que apareció ahí, que llegó ahí? How did you go from Van Halen to blues? What was that transition? How do you get there? My father had a record collection he had everything from classical, blues, jazz to rock. And so, but he liked blues and jazz the most. So that's what he listened to most. And when I picked up a guitar, I heard the blues in my head and that's what came out. Dice que su padre tenía una buena colección de discos que te iban desde música clásica, jazz, hasta blues. Pero fundamentalmente le gustaba el blues y el jazz. Entonces cuando Tom agarró una guitarra por primera vez, si bien no sabía, sus dedos iban hacia el blues. Y sus primeros pasos dentro del blues, en la guitarra, ¿lo hizo de forma autodidacta o fue con algún profesor o fue a algún instituto, algún conservatorio? ¿Cómo se inició? What were your first steps on the music learning experience? Are you self-taught? Pretty much self-taught. I took lessons for a little while, got the basics down, and actually the guy that I took lessons from at first, after about maybe 2 or 3 months, said to me, he said, you bring stuff in for me to show you, but you already know it. Your ear is very good. He says, you don't need me, you're all right, you're doing good now. Dice que básicamente es autodidacta, que si bien fue a aprender con un profesor, al poco tiempo el profesor le dijo, a los 2 o 3 meses, le dijo, mira, vos me traes cosas para que te enseñe, pero vos ya las sabés. Tu oído es bastante bueno, así que seguí con la tuya. ¿Utilizó el oído para aprender solos de otros guitarristas, de transcripciones? So you, by ear, you start learning other guitar solos from other players and to know what note. And I can't play note for note like other solos, and I can play parts of them, but it's mostly, I may start out, playing it note for note, but somewhere along the way I just go off and do, what's in my head. Dice que bueno, si bien quiso aprender a tocar nota por nota, en algún momento arranca tal vez el solo tocándolo nota por nota, pero en algún momento se va a lo que tiene en la cabeza. ¿Y quiénes fueron esos primeros solos que transcribió? Do you remember the first solos that you tried to learn? Oh, it was all Freddie King stuff. Todo Freddie King. Muy bien, muy bien. ¿Y en qué momento sintió que él estaba logrando su propio sonido? When was the first time that you realized that you have your own sound? Probably maybe, because I've been doing this now for 26 years, so probably about maybe 5 or 6 years in, people started, I never noticed it, but people would tell me, oh, we could tell that was you before we even heard it, or before we saw you playing. And I still don't think I have a sound, but everyone else says different. Él dice que todavía no cree que tiene un sonido, pero que hace 26 años que está tocando y que probablemente a los 5 o 6 años se acercaba gente y le decía, ese en la guitarra eras vos. Y él decía, sí, bueno, pero él todavía... Lo reconocían. Claro, lo reconocían, pero él todavía cree que, bueno, está buscando su sonido, pero la gente dice que tiene un sonido. Y preguntale en qué momento él se dio cuenta que viste que uno tiene la posibilidad de pasar la guitarra de un lado al otro, derecho, zurdo. ¿En qué momento él dijo, bueno, no,
porque muchas veces, por lo menos acá, enseñaban que el zurdo no existía para la guitarra, todos derechos. ¿Y qué momento le dijeron, no, vos tenés que ir con la zurda, o se dio cuenta solo? Diego wants to know, because you're a lefty, and maybe here in Argentina, a lot of people that trying to learn guitar that way, they say, no, you have to go to the right. When did you realize that, okay, no, I have to... Oh, I'm left-handed. I've been left-handed all my life. Everything. And so everything has always been left-handed. And when I started playing guitar, I didn't, I held the guitar like left-handed, but I didn't realize that, the bass strings were supposed to be on top, not on the bottom. Ah, really? Ah. And so when I first started learning, trying to bend the string, before I started taking lessons, I would try and bend the bass strings. And I was like, oh no, this, I don't know. And I put it away for about a year. Ah, and then really? I picked it back up, and somebody said, oh, you have to switch the strings. And that was, after that, that was it. Dice que bueno, que siempre fue zurdo, entonces cuando agarró una guitarra, obviamente lo primero que hizo fue ponerla como zurdo. Agarró la guitarra de derecho. La guitarra, claro. Y lo puso así y le quedaron las cuerdas al revés. Le quedaron las cuerdas al revés y el problema fue cuando quiso estirar una cuerda y ahí se dijo, no, esto no es para mí. La dejó durante un año hasta que volvió a tocar y una persona le dijo, no, pero tenés que cambiar las cuerdas y ponerla del bajo arriba y la más finita abajo. Y ahí fue donde hizo el cambio. Y ahí hizo and then you made the switch and yes, and everything was left. It was all downhill from there. Desde ahí fue todo mucho más fácil. Qué difícil habrá tenido al revés con las cuerdas. You will have a hard time playing backwards. Oh, I can play upside down and backwards. Right yes, now. Yes. Oh, good. Oh, yeah. Algo puede tocar ahora con las cuerdas al revés. Qué bueno. ¿Y cómo fue su experiencia tocando con un músico como James Cotton, conocido en todo el mundo y con un estilo muy personal, ¿no? de armónica? What can you tell us about your experience playing with James Cotton for so many years, someone with a personal style on the harp? I spent 12 years playing with James, and I got to see the world. Wow. We played in Argentina twice with James, and played in Brazil, but I mean, we played all over the world, and he was one of the best people that I had the opportunity to work with. He was very easy to work with, and as long as you knew the music that he was playing, he never had any problem with you. Tuvo la suerte de tocar durante 12 años con James Cotton y conocer todo el mundo. Estuvo acá en nuestro país en dos oportunidades. Sí. También estuvo en Brasil y en un montón de lugares más. Y fue una de las mejores personas con las que tuvo la oportunidad de trabajar y de conocer. Con James dice que mientras vos supieras la música que tenías que tocar, estaba todo bien con él. Preguntale si siempre fue el único blanco, la oveja negra o la oveja blanca de la banda. Were you the white sheep yes. of the band? Yes, in most of the bands that I was on the road in, I was the token white guy. En todas las bandas, casi todas las bandas con las que estuvo de gira, él siempre fue la oveja blanca. Bueno, tiene su privilegio también. You got some privilege. Yes, a little bit. Un poquito. ¿Y cuáles son los guitarristas de referencia de él? Which are your to-go guitar players? Robert Jr. Lockwood, Luther Tucker, John Primer, Magic Slim. Those were, Matt Guitar Murphy. I mean, we could spend the rest of the day and I could rattle off all of the people, it changes multiple times a day, but those are always the top 3 or 4 that are always at the top. Puede estar el resto del día nombrándote de guitarristas, pero básicamente Robert Jr. Lockwood, Luther Tucker, John Primer y Matt Guitar Murphy. Hablando de John Primer justamente, ¿cómo fue la experiencia con también un guitarrista, un referente del blues a nivel mundial? Speaking about John,
What was your experience working with John, one of the most known? You know, he was the first guy to take me on the road when I was 18, 19 years old. And so, I mean, I didn't know what I was doing. But, you know, I mean, he showed me about, you know, how to, you know, don't do this when you go on the road. Don't do that, you know. And, you know, I learned, you know, that was the first, you know, learning about how to, you know, front a band and, you know, how to read a crowd and, you know, see how, you know, get the, you know, play off of the reaction of the crowd. Pues fue básicamente la primera persona con la que él salió de gira cuando tenía entre 18 y 19 años y mucho no sabía en lo que se estaba metiendo. Pero John le enseñó básicamente cómo comportarse, podés hacer esto, no podés hacer esto, y básicamente también cómo liderar una banda y cómo de alguna manera leer a la audiencia, al público mejor dicho, y ver cómo reacciona, qué es lo que puede seguir después de eso, cómo levantarla. ¿Y cómo es eso de leer el público, de entender lo que está pasando del otro lado? And how is that thing about reading the crowd, how to get to understand what is going on for them? You know, I don't know how to explain it. It's just something that you kind of learn as you're going along, you know. I've always, you know, and that was one of the things with Cotton, was his shows were always very high energy and very up tempo. And, you know, and that, you know, it was, we'd start and we had the crowd with us from the first song all the way to the end. And, you know, so it's like I started learning about that with John, but with James, that's where it really sunk in, like, okay, if you can keep it up tempo, you know, 9 times out of 10, you've got their attention and they're with you until the end. Bueno, es algo que no sabe muy bien cómo explicar, pero que bueno, que lo vas aprendiendo de a poco, de alguna manera, y tocando. Con John aprendió algo, pero básicamente fue con James Cotton, cuyos shows son up-tempo, con ritmos rápidos y demás, con el que aprendió más que nada cómo tratar al público. Porque bueno, se dio cuenta que 9 de cada 10 veces, si vos tocas bien al palo, la gente vas a tener la atención de la gente, del público. Y si todo eso que aprendió, ¿no es cierto?, del manejo con el público, lo trasladó a su espectáculo, ¿no? Acá tenemos un disco de él solista, si lo pudo trasladar a lo suyo. So you think you all that you learned from Cotton about reading, you can translate that to your shows? Oh yes, yes. I try my best. Sí, intenta lo mejor que puede, obviamente. ¿En qué momento surge su etapa solista, no? When was that you decided to go solo and start recording by yourself? You know, I've always had my own band. You know, after I started playing with Primer, you know, when I left Primer's band, I was playing with Eddie Clearwater, and Eddie had a club in Chicago when I was in his band. So when we were off the road, I would play at his club. So that was when I really got my own band together, and then I'd go out with these blues, you know, with these blues legends. That was the main gig, and then when we were not on the road, I'd play around Chicago with my band. Bueno, básicamente siempre tuvo una banda, pero después que se fue de la banda de John Primer, empezó a tocar con Eddie Clearwater, que tenía un club de blues en Chicago. Entonces ahí sí armó una banda para tocar específicamente en el club de Eddie Clearwater. Y bueno, si bien su trabajo principal era ir de gira con estas leyendas de blues por todo el mundo, cada vez que volvía a Chicago, con su banda empezaba ya de una manera más formal, empezaba a tocar como, bueno, en la base local. Y en su banda, que vendría a ser esto vendría a ser su proyecto, ¿no? ¿Él compone las canciones?
In your project, in your solo, the Shuffle Kings, do you write songs? Oh yes, yes. I did a record. It was actually 10 years ago. That was my last proper studio record, and those were all originals on that one. But I've got probably 25 or 30 songs that I wrote myself that have been recorded by my band, and a couple of songs off of that first record, that record from 10 years ago, No Fluff, Just the Stuff. A couple of people in the States have recorded a couple of those songs. Sí, él tiene alrededor de 25 o 30 canciones ya compuestas que editó en sus discos. Ese disco que vos estás mostrando es el cuarto, es un disco en vivo, pero lo que comentabas es que el último disco, digamos, de estudio que tiene hace 10 años, que se llama No Fluff, Just the Stuff, que sería una traducción como nada de tonterías, vamos con la posta. Todas las canciones son de él y bueno, y ahora se dio cuenta que hubo varias personas que grabaron temas de ese disco. Qué bueno, qué bueno. Y hablando, como ahí me estaban haciendo señas como para ir terminando, hablando de, dejémonos de joder, vamos a la raíz, ¿no? De que se vendría a ser en este caso el jazz, el blues. ¿Qué opina de la música actual, del autotune, de toda esta música, no sé si la conoce, el trap o el reggaetón, tipo Miley Cyrus, no le voy a decir elegante porque no va a saber quién es, pero ¿qué opina? Speaking about No Fluff, Just the Stuff, what do you think about the current fads in music like autotune and all this kind of reggaeton? Honestly, that's way above my head, and I don't even pay any attention to it. Honestamente, me supera y no hay ni problema. siquiera le presto atención. No hay ningún problema. Lo entendemos perfectamente, ¿no es cierto? Uno que creció escuchando estos genios entiende. Bueno, vamos a lo más importante de todo. Tengo acá las mejores cuerdas nacionales Martin Blues, que no se cortan, no se oxidan, no se desafinan y van de regalo para él, para que las pruebe. It's a gift for you. String for your guitar. Yes, definitely. Argentinian Strings. All right. Y les quiero recomendar a todos un lugar para comer que es buenísimo, económico y se come bárbaro, que se llama Atilano, que queda en la calle Freire con Iberá. Y ahora sí, amigos, amigas, vamos a tocar, let's do it something, let's play music. Definitely. One song of... Yes, yes. Okay? Okay. Let's do Bueno, it. saludalo de parte de la producción y vamos a tocar. Thank you so much. All right. Let's play. Thank you. Let's do it. Welcome, let's do it. All right. Temptation's always out there, every night and every day. Round every corner, every time a different name. More things change, darling, more they stay the same. They come to you in a bottle, come to you in a miniskirt. Any way you slice it, either way it's gonna hurt. More things change, darling, more they stay the same.
But you gotta learn a lesson. One thing you can't escape. Take it from me, buddy. Don't make that same mistake. More things change, darling. More they stay the same. Temptation's always out there. Every night